Un saludo grande para todos nuestros compañeros, compañeras y maestro. El día de hoy les habla Daniela Galvez Echeverry, quien en compañía de Carolina Llopasá vamos a estarles compartiendo los resultados del apartado de Fantasmagoría Urbana en Bogotá, proyecciones imaginarias que construyen los habitantes de Bogotá. Cabe resaltar que esta reseña nosotras la hemos dividido en dos partes. La primera es la que yo les voy a presentar a continuación y la segunda es la que mi compañera Carolina va a socializarles terminado este video. Como contexto general, este apartado es el resultado de una serie de encuestas que se le realizaron a los bogotanos, las cuales buscaban dar luz a las percepciones estéticas y a las proyecciones imaginarias que tenían los ciudadanos a partir de una pregunta. ¿Qué evoca Bogotá? Las preguntas que se gestaron en la encuesta realizada por Silva buscaban entender cuáles eran las percepciones que los ciudadanos tenían de su ciudad, y las respuestas que dieron los bogotanos se pudieron agrupar en tres grandes categorías, las cuales Silva define como 1. Acontecimientos, 2. Identidades y 3. Ensoñaciones. La primera categoría corresponde a los acontecimientos. Silva los define como sucesos que ocurren en la ciudad y que se quedan registrados en la memoria de las personas. Esos sucesos se fijan de algún modo en la memoria gracias a la acción de los personajes. Si yo les pregunto a ustedes cuál creen que fue el acontecimiento más significativo para los bogotanos, ¿cuál creen que sería la respuesta? El Bogotazo. Exactamente. Uno de los hallazgos que el autor hace es que precisamente para las personas en Bogotá, el asesinato de Gaitán pues representa un hito en la historia de ellos y del país. Pero también otro de los hallazgos es que el personaje que ayudó a que este acontecimiento se instalara en la memoria de los bogotanos fue precisamente Jorge Eliezer Gaitán. Un punto importante también que exhibe el texto es la influencia que tienen los medios de comunicación en el reconocimiento de la memoria ciudadana y el alto porcentaje de ciudadanos que huyen de su responsabilidad frente a su propia memoria. Importante también resaltar que las personas encuestadas recuerdan a Gaitán como un ser místico, mitológico, que de algún modo sucumbió ante unas fuerzas oscuras, pero de cualquier forma permanece vivo en el imaginario local y nacional. La segunda categoría, Silva la define como identidades. Para él, estas son las características físicas y demográficas que se le atribuyen a un territorio, ya sea desde las particularidades concretas o desde las diferencias. De esta manera, pues este texto enuncia varias subcategorías que exhiben rasgos representativos de la identidad de Bogotá. Algunas de estas pueden ser precisamente los sitios que identifican a la ciudad, el clima, el color, el carácter de las personas, los habitantes, la percepción sobre el origen geográfico y étnico, entre otras. La primera pregunta que Silva hace a los bogotanos es: ¿cuál es el sitio más representativo de Bogotá? Como punto diferenciador, la mayoría de los encuestados respondieron que el lugar representativo era Monserrate, lo cual es un poco, digámoslo, contradictorio, porque este, pese a que es un sitio icónico de la ciudad, no es un lugar común para la mayoría de los habitantes, es decir, no es un lugar que se utilice en la vida cotidiana, como si lo pueden ser algunas calles o como si lo pueden ser las plazas. No, es un lugar que ellos tienen en su imaginario que los representa, pero que en realidad ellos no habitan de manera continua. La segunda pregunta que se les hizo fue que si les gustaba el clima de la ciudad, a lo cual ellos respondieron que sí, que les parecía un clima agradable, pero sin embargo también hacían alusión un poco a la contaminación. Otro de los temas que se les preguntó es cuál es el carácter o cómo es el carácter de los bogotanos, a lo que ellos respondieron que los bogotanos se percibían como personas hostiles, como personas frías, como personas poco amables.
lo cual era una percepción un poco errónea porque también asimismo ellos se definían como personas cálidas, como personas amables y como personas prestas a ayudar a los demás. Otra pregunta fue qué tipo de personas habitaban Bogotá y cómo son esas personas. Lo que ellos respondieron es que realmente no hay claridad sobre el origen étnico, ya que hay muchas precisiones que afirman que la mayoría de habitantes de Bogotá vienen de la zona paisa o vienen de todas partes de Colombia, cuando la realidad es que Bogotá tiene un gran número de inmigrantes del Tolima y de los Llanos, lo cual pues es un poco contradictorio con el imaginario que tienen los bogotanos y la percepción que hacen sobre el origen étnico de sus propios compañeros de ciudad. En conclusión, lo que nos va a decir Silva es que muchas personas conciben su territorio de maneras muy alejadas de la realidad. La tercera categoría es la categoría de las ensoñaciones. En la investigación de Silva se permitió indagar un poco sobre cuáles eran las imágenes de proyección fantástica que tienen los bogotanos sobre su ciudad y las orienta a partir de unas preguntas que tienen unos ejes de sentido. La primera pregunta es ¿cuáles son las calles más bellas de Bogotá? Los ciudadanos en los hallazgos encontraron que las personas piensan que la belleza tiene que ver mucho con las características femeninas y masculinas. En este caso, las calles más bellas para ellos son donde transitan las mujeres o donde hay productos y lugares diseñados para las mujeres. Por el contrario, las calles más feas son un poco las que están asociadas con lo masculino, desde el trabajo duro y desde el trabajo pesado. Eso mismo pasa también con los lugares seguros y los lugares. Muy interesante, por ejemplo, ver que el imaginario de las personas está muy determinado por la relación cultural y el contexto de realización de las personas. En este caso, por ejemplo, también es interesante y el autor lo resalta, cuál es la relación que los ciudadanos tienen con los aromas. En ese sentido, pasa lo mismo que la percepción que tienen sobre los lugares femeninos y masculinos, seguros o inseguros, asimismo pasa con los malos olores, están directamente conectados o relacionados a los aspectos negativos de la ciudad. Entonces, el olor se convierte en una manera de denotar inseguridad, suciedad, miedo, violencia, abandono o pobreza. Casi que, entre comillas, los olores se vuelven un pretexto para hablar mal de lo negativo de la ciudad, como si a través de los olores se hubiese colocado lo desagradable de Bogotá. No porque huela mal, sino porque no se hace nada para que huela bien. Este punto me parece muy importante y hacer la relación precisamente que se empieza a tejer entre Silva y Sennett desde varios aspectos. El primero de ellos es que ambos analizan la ciudad a partir de la experiencia corporal y sensorial de las personas con los lugares y eso se puede evidenciar un poco también en cómo las preguntas están orientadas a entender las percepciones que tienen las personas sobre su ciudad a través de la relación que ellos establecen con ella misma desde sus sentidos. Y el segundo punto que me parece importante de esta relación entre Sennett y Silva es ver cómo se contraponen las experiencias de las civilizaciones antiguas, en donde la mujer de alguna manera representaba la frialdad y el hombre el calor, y ahora es completamente al revés. La mujer representa el orden, la seguridad, la belleza, y el orden representa, por el contrario, el desorden, la inseguridad y la frialdad. Bueno, básicamente ha sido la exposición sobre imaginarios urbanos y sobre este apartado en particular. Espero que estas breves diapositivas que les he presentado acá les sirvan como punto de referencia para entender a qué conclusiones llega Silva con estas preguntas, que también un poco las contrapone en el apartado siguiente, en donde habla un poco de cuáles son las percepciones imaginarias que hacen los habitantes en Brasil. Recuerden que esa es la primera parte de la reseña. Una segunda parte va a estar orientada por mi compañera Carolina, quien a continuación les va a seguir compartiendo cuáles fueron los resultados de las preguntas realizadas. Muchas gracias.